después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que Dios nos ha dado para el día de hoy es: eso es culpa de, con puntos suspensivos. Y todo aquel que culpa a otra persona tiene lo que llamamos el síndrome de Adán. Los textos bases que el Señor nos ha dado para esta mañana están en Génesis 12 y 13. Pero antes vamos a orar. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu palabra en esta reunión. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Génesis 3, 12. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Génesis 3, 12, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y oiga como dice el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, en símbolo de pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Santo papá. Pero miren, Dios le había dado un mandato a Adán. ¿Lo recuerdan? Vamos a buscarlo. Vámonos al Génesis 2. Vamos a leer el 16 al 18. Génesis 2:16, en la versión de la Reina Valera 1960 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Santo papá. Volviendo, amados hermanos, al Génesis 3, para poder entender este tema del día de hoy, vamos a leerlo desde el 1 en adelante.
¿Ya lo tienen? Dice Génesis 3:1 en la versión de la Reina Valera 1960. Aquí podemos ver subtitulada en mi Biblia, Desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, en símbolo de pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, dice el 2, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y oiga como dice el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice el 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Santo. Y oiga como dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, dice el 8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, dice el 9, llamó al hombre y le dijo, en símbolo de pregunta, ¿dónde estás tú? Y él respondió, según dice el 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Santo papá. Aquí viene la pregunta del millón. Y dice el 11 que Dios les dijo en símbolo de pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Volviendo, amada iglesia, a nuestro texto base, repitiéndolo, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dice el 13, Jehová Dios dijo a la mujer, en símbolo de pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Santo papá. Vamos al desarrollo de estos temas que Dios nos dio en el día de hoy. Miren, esto de culpar a otro, como dice el tema de hoy, eso es culpa de, con punto suspensivo. Hasta el día de hoy, el hombre sigue culpando a otro de todo lo que le sucede en sus accionales malos. Y aquí en la Biblia podemos ver que Adán culpa a Eva y a su vez Eva culpa a la serpiente, mostrando la tendencia a culpar a otros y a evitar la responsabilidad personal
que cada uno de ellos tiene. Este texto, amados hermanos, explica las consecuencias inmediatas de la desobediencia, vergüenza y la pérdida de la inocencia. Pero miren, Adán, al ser confrontado por Dios, cuando Dios le preguntó en el texto 11, lo voy a repetir, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Repito, el texto 11 dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y Adán, atribuyendo la culpa a la mujer que Dios mismo le dio, le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Santo papá. Esto revela, amada iglesia, un intento de Adán de eximirse de su propia responsabilidad, culpando tanto a Eva como indirectamente culpando al Creador, al dueño del mundo, al Dios Todopoderoso, Santo Papá. Cuando Dios le pregunta a Eva, ella responde que la serpiente la engañó y por eso ella comió. Pero oigan, aunque la serpiente verdaderamente sí engañó a Eva, su respuesta no es una confesión de su propia desobediencia, sino otra forma de culpar a otro por sus accionales, por sus acciones, Santo Papá. Pero así hacen los hombres hasta el día de hoy. No tienen carácter de responsabilidad. No importa el lugar que sea que estén, no importa el puesto de trabajo que tengan o la organización que sea, no son personas honestas, no son verdaderos en nada y son personas falsas, pues buscan justificar su pecado en otra persona diciendo cosas como la que ya hemos leído, como lo hicieron Adán y Eva. Uno justifica al otro y el otro justifica al otro, pero no se justifican ellos de su accionar. Sigue en el mundo todo esto. Ustedes ven políticos, empresarios, personas del día a día que cometen el mismo pecado, no tienen el valor de asumir su responsabilidad y mejor prefieren echarle la culpa a los que pasaron, mejor prefieren echarle la culpa a los que están al lado, a los que están atrás, pero ellos no son los culpables. Santo Papá. Pero miren, en la respuesta de Adán podemos observar la siguiente consecuencia, que el pecado trae consigo a la humanidad. Primero fue sentir una vergüenza abrumadora y también una humillación con confusión causada por la culpa o la consecuencia de un pecado o de una falta totalmente grave. Esta falta, asociada con la sensación de indignidad y de la vergüenza, experimentando todo
por el pecado. De esa desobediencia de Adán, amados hermanos, y de Eva, la fe en Jesús, sin embargo, ofrece un camino para superar esta vergüenza, ya que Él despreció la humillación de la cruz para poder librar a todos los creyentes de sus pecados y de su vergüenza. Y así nunca serán más avergonzados si confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, los aspectos bíblicos de la vergüenza tienen sus orígenes en el pecado. Como sabemos, la vergüenza comenzó con el pecado original, cuando Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez y se escondieron del Dios creador. Este acto, amados hermanos, creó un instinto universal de esconderse de Dios y de otros, teniendo un sentimiento de culpa e indignación. Pero oigan, la vergüenza es una experiencia dolorosa de culpa y de sentirse indigno o no merecedor. La conciencia de haber actuado mal, como mentir, robar, puede llevar a este sentimiento. Oigan bien, la conciencia de haber actuado mal, como mentir, robar, puede llevar a este sentimiento. Pero miren, cuando la vergüenza se presenta como una mentira, esta ataca la identidad. Fundamentalmente, esa identidad del creyente o de la persona del secular, la persona que no es creyente, haciéndole sentir que tienen poco o ningún valor, a pesar de que su identidad se basa en ser amado y creado por el Dios Todopoderoso, o si trabaja con alguna autoridad, ya sea civil o sea militar. Pero miren, la vergüenza no es una mentira en sí misma, sino una emoción que surge de la creencia de que hay algo malo en uno mismo y que puede llevar a ocultarse o a mentir para evitar el rechazo de los demás. Esta, amada iglesia, se presenta como la necesidad de ocultar un defecto percibido o una acción propia que creemos que provocará la no aceptación social. Sí, amados hermanos, así como lo escuchó, se presenta como la necesidad de ocultar un defecto percibido o una acción propia que creemos que provocará la no aceptación social, en lugar de ser una mentira directa. Pero oigan, la vergüenza actúa como un motor para acciones de ocultamiento y engaños basada en la creencia de una falla interna. Santo papá. La segunda consecuencia de Adán, amados hermanos, fue profunda cuando tuvo ese deseo de alejarse del Creador. Él se alejó de Dios, se escondió. Ahora vemos, amados hermanos, que su decisión de pecar, ellos dos juntos, también abrirá una brecha en la relación que había entre ellos dos, entre Adán y entre Eva. Pero miren, ante su propia culpa,
Adán busca a alguien más a quien culpar. Sí, amados hermanos. Adán, tras desobedecer a Dios, intenta culpar a Eva en lugar de asimilar su responsabilidad por sus propias acciones. Y este es un claro ejemplo de transferir la culpa a los demás. Transferimos culpa que son nuestras a otra persona en un intento de evitar la propia culpa. Comenzamos a evadir, a gaguear, pero no nos echamos la culpa a nosotros. Adán, en lugar de admitir su desobediencia, él señala a Eva como la fuente de su acción. Su argumento es que la mujer que fue creada por Dios para ser su compañera, para ser su ayuda idónea, fue que lo hinchinchó, como dirían por ahí, insistió que Adán comiera del fruto, buscando así el propio Adán justificar su propia falta. Santo papá. Pero miren, de hecho ha sido el instinto humano y la manera de responder ante estas situaciones desde entonces. Adán, amada iglesia, señala con el dedo tanto a su esposa como a Dios, el Creador, culpando a su esposa, diciéndole a Dios: la mujer que tú me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Al mismo tiempo, culpa a Dios, pues las palabras de Adán se pueden entender como una acusación. Es como si él estuviera insinuando en realidad: tú eres el culpable porque tú la creaste. Santo papá. Entonces, él insinúa que hay algo que no anda bien con Eva. Sí, yo hice lo que dijo, pero nunca hubiera hecho esto si ella no lo hubiera hecho primero. Esas fueron las alegaciones que hizo Adán al ser confrontado con Dios. Así, en la vida secular, como les dije al principio, hay muchas personas que hasta el día de hoy siguen haciendo ese accionar, teniendo, como dice el tema, el síndrome de Adán. Pero el problema debería estar entre tú y ella. Son los argumentos que Adán quiere insinuarle a Dios cuando es confrontado por Dios. Y quiero decirle que ese momento fue un momento desagradable. Y ninguno de nosotros, los que están en sus hogares viendo este video, o los que están en vivo viendo este video y los que están aquí, deberíamos de tener ese tipo de problema y deberíamos de entender correctamente qué fue la falla de Adán cuando dijo al Creador esa acusación: la mujer que me diste. Pero oigan, aprender a asumir la responsabilidad de nuestro propio pecado es algo que no sale de nosotros naturalmente. Lo voy a repetir por si alguien no escuchó. Aprender a asumir la responsabilidad de nuestro propio pecado es algo que no sale de nosotros naturalmente. Santo papá. Muchos, cuando hacen cualquier tipo de pecado, siempre
están buscando la justificación. Siempre andan buscando a quién echarle la culpa. Y estos textos que Dios nos ha dado en el día de hoy ilustran el juego de culpas que comienza con el pecado humano. En lugar de asumir su responsabilidad por sus acciones, culpan a otro. Adán y Eva se esconden detrás de la culpa de los demás. Y así como funciona día tras día, y algunos que se creen sabios, algunos funcionarios estatales y algunas personas de a pie cometen ese error. No entienden que son culpables, sino, bueno, el otro me lo dijo y yo por eso lo hice. Y este es un error grave. Pues intentan evitar la libertad que proviene de confesar el pecado y de aceptar sus propios errores. No lo aceptan. Quieren seguir con el síndrome de Adán y Eva. Pero todo trae consecuencias, amados hermanos. Sí, todo trae consecuencias. Miren, en respuesta directa al engaño de la serpiente y la desobediencia de Adán y Eva, Dios pronunció maldiciones sobre cada uno de ellos, así como sobre las generaciones venideras. Y esto resultó en la expulsión del jardín del Edén, a la separación de Dios y también esa entrada del pecado que dice la Biblia, entró la muerte en el mundo. Esto significó que la humanidad quedó con una naturaleza pecaminosa sujeta a la enfermedad, sujeta al dolor, a la muerte física y espiritual, y con una inclinación al mal. La consecuencia de esta falta de arrepentimiento fue una consecuencia inmediata, pues vino la expulsión del Edén y al salir del Edén prácticamente quedaron desamparados. Pero miren, ellos fueron expulsados del Edén por su pecado para que no tuvieran acceso al árbol de la vida y vivieran en su condición pecaminosa, separado del Dios Todopoderoso. Sí, amados hermanos, sufrieron la muerte espiritual, lo que les impidió tener una relación cercana, cara a cara, con el Dios Todopoderoso. También tuvieron un sufrimiento y una muerte. Se volvieron mortales, quedando sujetos a enfermedades, a dolores y muerte física, lo que también afectó a su descendencia. Pero quiero preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre culpar a otro por tus pecados? Porque nuestro Dios no hace acepción de personas. No lo digo yo. Esto lo dice Romanos 2, del 5 al 11. Vamos a buscarlo rapidito. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Romanos 2, 5, en la versión de la Reina Valera 1960 dice:
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. Y dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, dice el 7, a los que perseverado en bien hacer buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, dice el 8, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, dice el 9, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra, dice el 10, y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas, dice el 11, para con nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Aquí podemos ver que no hay acepción de persona. Si usted hizo lo malo, va a tener su recompensa. Si usted hizo lo bueno, también va a tener su recompensa. Pues Romanos 2, del 5 al 11, establece que Dios juzgará a todas las personas según sus obras en el día del juicio final, recompensando a quienes hacen el bien, como le dije, con vida eterna y gloria y paz, mientras que los que desobedecen y hacen el mal enfrentarán la ira y el enojo de un Dios todopoderoso. Ahora bien, estos textos enfatizan que no hay favoritismo. Todo, tanto como judíos como gentiles, serán juzgados de manera justa y recibirán su merecido según sus acciones. Santo Papá. Quiero decirle que así como Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, hay un proceso que también será para estos que dicen que no es así. Estos que en este caminar por este mundo le echan la culpa a otro y saben que en realidad son culpables de cometer todo tipo de delitos, todo tipo de pecado aquí en esta tierra. Pero miren, el juicio de Dios es un juicio justo, pues Dios recompensará a cada persona según su obra. Nadie se va a quedar sin esa recompensa. Oigan bien, nadie se va a quedar sin esa recompensa. Para aquellos que hacen el bien, para aquellos que insisten en hacer el bien, el Dios Todopoderoso los va a dar gloria, honor e inmortalidad, recibiendo ese regalo de vida eterna. Pero para aquellos que hacen el mal, los que son egoístas, los que desobedecen, los que hablan mentira, los que esconden la verdad, los que viven en la maldad, acumularán ira, acumularán enojo. Pero miren, todos los seres humanos
en algún momento tenemos aflicción y angustia. Pero de todas ellas, dice las Escrituras, nos librará nuestro Dios. Tenemos que vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. Pues el Dios todo creador, el dueño del oro y la plata, es un Dios justo. Es un Dios que dará medida a cada quien, medidas iguales. Él no va a repartir $5 a mí y $8 a otro. La repartición de nuestro Dios es una repartición igual, 50-50, como dicen los americanos. 5 para mí, 5 para ti. Él no me va a dar a mí menos que a ti, ni a ti más que a mí. Él es un Dios justo. Y en el mundo muchos siguen cometiendo adulterio, siguen cometiendo pecado, siguen engañando, siguen robando, siguen mintiendo. Y a la final le echan la culpa a los demás y se olvidan que la justicia terrenal le va a pasar también su primera causa. No es cuento ni es jarana. La justicia terrenal va a pasarle su factura tarde o temprano. Y el juicio del Dios Todopoderoso también le caerá al final del día. Este juicio es un juicio imparcial, ya que Dios nos muestra a cada uno de nosotros que no tiene favoritismo por la raza, por el color o por el origen. No importa que sea judío o gentil. Por lo tanto, el consejo del día de hoy es que hay que dejar de culpar al otro por los pecados que nosotros mismos cometemos. Hay que humillarse ante Dios como Él hizo, que tomó la cruz. Nosotros, en nuestra humillación, debemos de tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, arrepintiéndonos, apartándonos del pecado y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador personal, no desobedeciéndolo y haciendo toda poca vergüenza para poder culpar a los demás. Tenemos que mantenernos firmes y entender que la paga del pecado es muerte. Amén. Vamos a orar para así concluir con esta reunión en el día de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque pudimos hablar de tu palabra en esta reunión en el día de hoy. Te pedimos, Señor de la gloria, que nos ayude a atesorar estas palabras que fueron expresadas en esta mañana y que no permita que nada ni nadie las saque de nuestro corazón. Nosotros queremos seguir caminando contigo. Queremos pedirte perdón si fallamos en hecho, en palabra o en acción. Y ayúdanos, Señor, a seguir caminando, a seguir hacia esa meta que tú has preparado para cada uno de nosotros. Llévanos con bien a nuestros respectivos lugares y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros los que te tememos. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será
hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, que estaremos aquí con otra reunión de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones, que tengan un bonito día. Goodbye. Se alegran en la presencia de Dios. Dentro de tu casa habitaré.